Creí que mi matrimonio había terminado la noche en que mi esposo le puso la mano encima a mi madre. Llegué a casa y la encontré en el piso de la cocina. Una mano apretada contra su mejilla, el rímel corriéndole por la cara en 2 líneas negras perfectas. Derek estaba parado cerca del mostrador, con la espalda contra la pared, la mandíbula apretada, los ojos abiertos de par en par. Pero no era la mirada de alguien cruel. Era algo que yo no sabía nombrar todavía. Algo que se parecía más al pánico que a la culpa. Solté las llaves, solté la bolsa. Crucé la habitación y me arrodillé junto a mi madre, y ella me agarró el brazo como si se estuviera ahogando, y me dijo, «Me pegó, mi amor, me pegó». ¿Y le creí? Claro que le creí. Era mi madre. Pero Derek no me estaba mirando como mira un hombre culpable a su esposa. Me estaba mirando a mí, sí. Pero miraba más allá, hacia el pasillo, hacia el único lugar de la casa que mi madre, aparentemente, había olvidado que existía. La cámara. Había un detalle, un pequeño detalle extraño, que guardé en el fondo de mi mente sin entender por qué. Su maquillaje estaba perfecto. No corrido, no borrado. Perfecto. Todavía no sabía qué significaba eso, pero lo iba a descubrir. Me llamo Cassie Harmon. Cuando todo esto pasó, yo tenía 31 años. Llevaba 4 años casada con Derek Harmon y 6 años juntos. Teníamos una casa pequeña, 2 perros y una vida que yo pensaba que era aburrida de la manera más segura posible. Derek no era un hombre perfecto, y no voy a fingir que lo era. Tenía 43 años, 12 más que yo. Era seguro de sí mismo, distante, del tipo de hombre que desaparece en el silencio cada vez que la vida se vuelve incómoda. Pero jamás, ni una sola vez desde que lo conocía, me había puesto una mano encima a mí ni a nadie más. Eso creía yo. Y luego estaba mi madre, Diane. Diane Calloway, de soltera Fletcher, 56 años. 2 divorcios. Todavía impresionante de esa manera que tienen ciertas mujeres. Una belleza que no se suaviza con los años, sino que se afila. Tenía el cabello oscuro y los ojos claros, y usaba el perfume como otras mujeres usan una armadura, con intención y en todo momento. Los hombres le prestaban atención, y ella no los desanimaba. Era mi madre, y la amaba. Pero había pasado toda mi vida sintiendo, de maneras que nunca pude explicar con palabras, que estaba compitiendo con ella. No porque ella hubiera empezado la competencia, no que yo pudiera probarlo. Era algo más sutil. Cada novio que yo había llevado a casa, ella lo tenía encantado en 20 minutos. Cuando tenía 22 años, traje a un chico de la universidad. Para el postre, mi madre lo tenía riéndose más fuerte de lo que yo jamás lo había hecho reír. Cuando se fue, la abrazó a ella primero. Ella me sonrió después y me dijo, «Hay mujeres que saben cómo hacer sentir a los hombres que los ven de verdad». Recuerdo haberme reído porque no sabía qué más hacer, pero esa fue la primera vez que me pregunté si mi madre quería ser admirada por los hombres, o si quería ganarme en la carrera de ser deseada. Mi madre se mudó con nosotros en febrero. Dijo que tenía problemas de dinero, le habían subido la renta, había tenido un problema con su compañera de cuarto y estaba sin trabajo. Le dije que sí sin pensarlo 2 veces, porque era mi madre, y eso es lo que uno hace. Derek no estaba tan entusiasmado, pero aceptó. Se suponía que iba a quedarse 6 semanas. Las 6 semanas se convirtieron en 8, las 8 en 3 meses. Y en algún punto de esos 3 meses, las cosas empezaron a cambiar de maneras que yo no tenía palabras para describir. Empezó con algo pequeño. Comenzó a hacerle el desayuno a Derek. No desayuno para todos en la casa, desayuno para él. Su plato, caliente. Su café, servido. Su salsa picante, ya al lado de los huevos. El mío nunca estaba hecho. No se le olvidaba. Ese era el punto. Yo bajaba a la cocina y los encontraba a los 2 en la mesa, hablando, y algo en la manera en que callaban cuando me escuchaban bajar las escaleras no me sentaba bien. Me decía a mí misma que me lo estaba imaginando. Después, empezó a lavar la ropa de él. No la ropa de la casa, sus camisas, su ropa de trabajo, colgada y doblada y guardada antes de que yo siquiera supiera que las habían lavado. Y empezó a ponerse perfume dentro de la casa, todo el tiempo, no solo cuando salía, como si siempre estuviera a punto de ser vista.
Una noche, en la cena, ella extendió el brazo y le tocó el antebrazo y dijo: «Cassie se casó con un hombre que de verdad cuida de sí mismo. La mayoría de los hombres de tu edad ya se rindieron hace tiempo». Y se rió. Y Derek se rió. Sus dedos se quedaron ahí un segundo de más, no lo suficiente para que yo pudiera acusarla, justo lo suficiente para odiarme a mí misma por haberlo notado. Y yo también me reí. Yo también me reí. Porque a veces el cuerpo entiende la falta de respeto antes de que la mente esté lista para admitirla. Para abril, Derek había empezado a abandonar las habitaciones. No de manera obvia, no de la forma en que uno lo notaría si no estuviera prestando atención, pero yo estaba prestando atención. Cuando mi madre entraba a la sala donde él estaba leyendo, él cerraba el libro y buscaba una excusa para irse. Cuando ella se sentaba junto a él en la mesa de la cocina, él se levantaba a rellenar el café aunque la taza todavía estuviera llena. Se había puesto tenso de maneras que antes no existían. Pensé que era por mí. Pensé que quizás el estrés de tener una huésped durante meses lo había desgastado y lo estaba pagando con nuestra rutina. Intenté hablar con él al respecto. Me dijo que estaba bien, que todo estaba bien. Esa fue la segunda mentira. Pero la mentira que no pude dejar de escuchar llegó un jueves a mediados de abril. No podía dormir. Bajé por agua cerca de la medianoche y escuché voces cerca de la parte trasera de la casa, bajas, cercanas, cuidadosas. Me detuve en el pasillo. Escuché la voz de mi madre. «Estás haciendo esto mucho más difícil de lo necesario». La voz de Derek. «Esto tiene que terminar. Lo que sea que creas que es esto, tiene que terminar». Una pausa. Luego su voz, más suave. «Ya tomaste tu decisión. No la puedes deshacer». Esa frase se me quedó grabada en la cabeza, no porque no la entendiera, sino porque Derek no la negó. No dijo: «No pasó nada». Dijo: «Esto tiene que terminar». Y hay una diferencia. No me moví. No podía moverme. El corazón me golpeaba contra las costillas. Luego escuché pasos y me di la vuelta y subí las escaleras y me metí a la cama y me quedé mirando el techo hasta las 4 de la mañana. Me dije a mí misma que era por el dinero, por la situación de la casa, por haberse quedado más tiempo del que debía. Estaba equivocada, pero todavía no lo sabía. A la mañana siguiente, mi madre me preparó café y se sentó frente a mí en la mesa y me miró con esa expresión que tenía, suave, preocupada, un poco herida, y me dijo: «Cassie, ¿puedo preguntarte algo? ¿Alguna vez Derek te ha asustado?» Dije que no demasiado rápido, y ella lo notó. Extendió la mano por encima de la mesa, me tocó la mano y susurró: «Bien, entonces quizás estoy equivocada». Así lo hacía ella. Nunca me ponía el cuchillo en la mano, solo lo dejaba sobre la mesa y esperaba a que yo lo recogiera. Se quedó callada un momento. Luego dijo: «Es que he notado algunas cosas. La manera en que te habla a veces. No es malo, es solo que... no sé. ¿Puedes decirme que me meta en lo mío?» Le dije que se metiera en lo suyo. Pero lo pensé durante 3 días. Eso era lo que hacía mi madre. Nunca decía nada directamente. Nunca hacía una acusación específica. Sembraba semillas y luego daba un paso atrás y dejaba que el jardín creciera solo. Durante las semanas siguientes, fue dejando caer pequeños comentarios sobre el carácter de Derek, sus silencios, la manera en que la miraba cuando yo no estaba. Me observaba a veces con esa expresión cuidadosa, como si estuviera decidiendo cuánto decir. Y en algún punto de esas semanas, sin darme cuenta del todo, empecé a mirar a Derek de otra manera. Empecé a escuchar sus silencios como algo amenazante. Empecé a preguntarme qué estaba escondiendo. Ella me había dado el lente, y yo me lo había puesto. Era un miércoles a principios de mayo. Salí del trabajo 2 horas antes con una migraña. No avisé. Solo manejé a casa, estacioné en la entrada y entré por la puerta principal. Y ahí estaba, mi madre. En el piso de la cocina, con una mano apretada contra su mejilla, los hombros temblando. Derek parado cerca del mostrador, la espalda contra la pared, los ojos abiertos. «Me pegó», dijo ella. «Casi, me pegó».
Lo dijo antes de que yo preguntara. Eso debió haberme molestado. La gente en estado de shock primero trata de respirar. Mi madre ya tenía su línea lista. Miré a Derek, abrió la boca, la cerró de nuevo, negó con la cabeza y dijo: «Eso no fue lo que pasó. Cassie, por favor, eso no fue...» «Sal», le dije. Lo intentó de nuevo. Dijo: «Por favor, escúchame». Le dije: «Sal de esta casa». La expresión de su cara cuando se fue, me dije a mí misma que era la cara de un hombre culpable. Me lo dije, pero un detalle no encajaba, y no lograba que encajara. Ella había llorado de manera hermosa, el rímel corriéndole, el labio temblando, pero cuando le di un pañuelo y ella se lo presionó en la mejilla, noté sus dedos. Las yemas de sus dedos estaban ligeramente rosadas, no por haber llorado, como si hubiera tocado algo o aplicado algo con las yemas de los dedos. Y cuando lloró en mi hombro, olí algo familiar. Mi labial, no el suyo, el mío. Lo guardé en mi mente. Debí haberlo sacado esa misma noche. Ella se instaló en nuestra habitación, no en el cuarto de visitas, no en el sofá, en mi habitación, en mi lado de la cama. La primera noche que la vi durmiendo ahí, con el cabello esparcido sobre mi almohada, me quedé parada en la puerta y sentí algo retorcerse en el estómago. Me dije a mí misma que estaba molesta porque Derek se había ido, pero una parte de mí sabía la verdad. Mi madre no se había metido a mi cuarto por consuelo. Me estaba reemplazando en él. Me decía que cambiara las cerraduras, que llamara a un abogado, que no contestara las llamadas de Derek. Derek mandaba mensajes sin parar. «Cassie, por favor, revisa la cámara del pasillo. Ella no es quien crees que es. Pregúntale por qué estaba en nuestra habitación. Por favor, te lo ruego, revisa la cámara». No respondí. Mi madre decía que esto era exactamente lo que hacía un abusador: crear una narrativa, intentar controlarte incluso desde lejos. Decía que los hombres como él siempre se hacen las víctimas. Le creí. Borré sus mensajes. Casi borré la aplicación de la cámara. Casi. Fueron 2 semanas después. Las 3 de la mañana. No podía dormir, otra vez, y estaba sentada en el cuarto de visitas con el celular, y algo me hizo abrir la aplicación de seguridad. Teníamos una pequeña cámara en el pasillo, afuera de la puerta de nuestra habitación. Derek la había instalado 2 años antes, después de que creímos que alguien había intentado meterse a la casa. Me había olvidado de que existía. Retrocedí hasta la tarde del incidente. Y lo que vi hizo que el teléfono se me resbalara de las manos. Mi madre. Saliendo de nuestra habitación. Usando la bata de Derek, su bata gris de toalla, descalza, con el cabello suelto. Se detuvo en el pasillo, miró hacia ambos lados, luego metió la mano en el bolsillo de la bata, sacó un tubito de algo, labial o corrector, se inclinó hacia el espejo del pasillo y lo aplicó cuidadosamente en su pómulo izquierdo, presionando, difuminando, creando la marca. Luego Derek salió del umbral de la habitación detrás de ella y la agarró de la muñeca, y lo que le dijo era demasiado bajo para que el audio de la cámara lo captara, pero su cara, incluso en la grabación borrosa, podía ver su cara. Era desesperada, asqueada, estaba negando con la cabeza. Ella jaló la muñeca para soltarse, miró su reloj, luego caminó por el pasillo hacia las escaleras de la cocina. Y 30 segundos después, escuché la puerta principal. Yo. Llegando a casa, ella había sabido exactamente a qué hora llegaría. Había planeado cada segundo. No se calló. Actuó. Y yo había llegado exactamente cuando ella quería que llegara el público. Y entonces entendí algo más. Algo que me golpeó más fuerte que el video. Derek no la había golpeado. La había agarrado de la muñeca para evitar que bajara a representar la escena que ella ya se había creado en su propia cara. Fue ahí cuando dejé de llorar. Me quedé en la oscuridad con el teléfono boca abajo a mi lado. Y por primera vez dejé de reaccionar. Empecé a planear. No iba a entrar a su cuarto a gritar, no iba a enfrentarla esa noche, ni a la mañana siguiente, ni pasado mañana. Iba a observar. Iba a esperar, iba a descubrir qué tan profundo llegaba esto. Porque un video me decía lo que había hecho, todavía no me decía por qué.
Durante los siguientes 5 días, interpreté a la hija herida a la perfección. Lloré cuando ella esperaba que llorara. La dejé consolarme. Le hice preguntas suaves sobre sus sentimientos, su miedo, si se sentía segura, y la observé a los ojos mientras respondía. No tenía miedo. Estaba satisfecha. Sus ojos eran tranquilos y claros, y brillaban un poco cuando creía que yo no los miraba directamente. No había culpa ahí. No había conflicto. Había el placer silencioso de una mujer que cree que su plan está funcionando. Fue entonces cuando supe que solo había visto la superficie. Una noche, me senté frente a ella en la mesa de la cocina y le dije, «Hablé con un abogado». Su cara cambió por medio segundo. No fue miedo, fue interés. Le dije, «Si puedo probar que Derek fue violento, el divorcio cambia por completo. La casa, el dinero, todo». Ella bajó los ojos como intentando parecer triste, pero la comisura de su boca se movió. Solo un poquito, y esa pequeña sonrisa me dijo más de lo que jamás podría decirme la cámara del pasillo. Entré a su cuarto mientras ella se duchaba. No me arrepiento. Su teléfono estaba desbloqueado sobre la cama. Encontré 9 semanas de mensajes. 9 semanas. Había comenzado a finales de febrero, apenas 2 semanas después de que se mudó. No fue obvio al principio. Le había escrito a Derek por separado, no en el chat familiar, con cosas pequeñas. Una pregunta sobre la contraseña del Wi-Fi, un agradecimiento por las compras, un mensaje que decía, «Eres muy paciente con ella. Ella no siempre lo ve, yo sí». Él había respondido con cortesía, breve, distante, pero ella siguió. Mandaba mensajes tarde en la noche. Le decía que era el hombre más capaz que había tenido cerca en años. Le decía que merecía sentirse valorado. Un mensaje decía, «Ella te habla como si fueras un mueble. Yo veo al hombre que ella dejó de notar». Otro decía, «Si yo tuviera 10 años menos, casi habría tenido competencia de verdad». Y Derek no la había bloqueado. No me lo había dicho. Había respondido, «Diane, esto está cruzando un límite». Pero mantuvo la conversación viva. Esa fue la parte que no pude perdonar. No que ella haya tocado la puerta, sino que él la abrió. Ella le decía que yo, su propia hija, no entendía del todo lo que tenía. Nunca cruzó el límite de un golpe. Lo fue moviendo centímetro a centímetro, y Derek lo dejó. Él resistió. Necesito decirlo, porque importa, aunque lo que viene después también importa. Resistió casi 6 semanas. Y luego no. Había un mensaje del 28th of March donde él escribía, «No deberías estarme diciendo estas cosas». Y ella respondió, «Y sin embargo, sigues contestando». Y después de eso, los mensajes cambiaron. Se convirtieron en algo que no puedo describir del todo, sin sentir que el suelo se abre bajo mis pies otra vez. No era explícito, no era gráfico, pero era íntimo de una manera que solo le pertenece a un matrimonio, y ellos lo estaban compartiendo. Mi esposo y mi madre. Él no era inocente. Había tomado decisiones, me había traicionado, y no tenía en mí la capacidad de pretender otra cosa. Pero también sabía, al mirar esos mensajes, al ver las semanas de paciencia calculada que ella había usado para desgastarlo, que esto había sido su diseño desde casi el principio. Lo peor no fue lo que hicieron, fue por qué ella lo hizo. Eso lo descubrí 3 días después. La noche antes de la cena, llegué a casa antes de lo esperado. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Luego escuché a mi madre riendo arriba. No fuerte, suave. El tipo de risa que usa una mujer cuando quiere que un hombre en particular la escuche. Subí las escaleras sin quitarme los zapatos. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Mi habitación, mi cama. Mi madre estaba sentada en el centro de la cama, con mi blusa de seda verde puesta como si le perteneciera. Una pierna doblada debajo de ella, mi frasco de perfume abierto en la mesita de noche. Nuestra foto de bodas estaba boca abajo. Derek estaba parado junto a la cama, demasiado cerca, sin tocarla, pero demasiado cerca para un hombre que supuestamente intentaba terminar algo. Cuando empujé la puerta, mi madre no se sobresaltó. Esa fue la parte que todavía me pone la piel de gallina. Se veía irritada, no avergonzada. Yo no la había sorprendido haciendo algo malo.
había interrumpido algo que ella creía que ya había ganado. No se movió. Se quedó sentada en mi cama, con mi blusa, y me miró con esa expresión calculadora, sin culpa, solo cálculo, y dijo: «Casi. Le estaba diciendo a Derek que creo que es hora de que busque dónde quedarse». Miré a Derek. Estaba pálido. Apenas podía sostenerme la mirada. Susurró: «Casi. Puedo explicar». Me reí una vez, no porque fuera gracioso, porque toda mujer traicionada en la historia ha escuchado exactamente esas palabras, y yo siempre me había prometido que nunca iba a ser una de ellas. Pero ahí estaba, parada en mi propia habitación, mirando a mi madre con mi blusa puesta, y a mi esposo junto a mi cama. Dije: «Cena mañana, los dos tienen que estar», y bajé las escaleras. A la mañana siguiente, encontré la parte que lo volvió todo todavía más repugnante. Mi madre había dejado su laptop abierta en la mesita de la sala, descuidado, o quizás simplemente arrogante. Abrí el historial del navegador mientras ella sacaba a los perros. Consolidación de deudas, consultas sobre derecho de familia, preguntas sobre bienes raíces, cómo se dividen los bienes matrimoniales en Ohio, cómo funcionan las ventas forzadas de casas durante un divorcio, cuánto tiempo toman los acuerdos económicos. Me quedé mirando la pantalla y de repente la forma completa de todo se aclaró. Mi madre no solo quería a Derek. Derek era la parte sucia. La casa era la parte útil. Si yo me divorciaba de él como esposa abusada, ella calculaba que vendería la casa, que me mudaría a algo más pequeño, que la necesitaría, que la mantendría, que confiaría en ella, que lloraría en su hombro mientras ella vivía tranquilamente del daño que había creado. No estaba intentando robarme al esposo porque lo amara. Estaba intentando romper mi vida en pedazos lo suficientemente pequeños como para caber en su bolso. Pude haber gritado. Dios sabe que lo había hecho, en privado, sola, en mi carro con las ventanas cerradas y la música lo suficientemente alta para cubrirlo. Había llorado hasta que la cara me dolía por dentro. Había roto 2 vasos, lanzado una almohada al otro lado del cuarto y me había sentado en el piso del baño a las 2 de la mañana, preguntándome con quién exactamente había estado viviendo. Pero gritarles directamente solo les daría espacio para reescribir la historia. Mi madre habría interpretado a la víctima de manera magistral. Derek se habría apoyado en la narrativa de que había sido manipulado, que lo sentía, que era un hombre que había cometido un solo error. No iba a darles la narrativa, iba a darles la evidencia. Y me iba a asegurar de que las personas correctas estuvieran en la sala cuando lo hiciera. La cena fue en mi casa. Cociné yo, porque cocinar es el tipo de cosa que hace sentir cómoda a la gente. La mesa estaba puesta, el vino estaba abierto, parecía un gesto de paz. Mi tía Patricia estaba ahí, la hermana de mi papá, que había conocido a mi madre durante 30 años y jamás había confiado en ella. Los padres de Derek, Richard y Ellen, estaban ahí. Buena gente, el tipo de gente que me había recibido en su familia y merecía saber la verdad. La mejor amiga de mi madre, Noelle, la mujer que había escuchado 2 décadas de la versión cuidadosamente maquillada que mi madre contaba de todo. Y mi madre, vestida de gris claro, como la imagen perfecta de una mujer que había atravesado algo difícil. Y Derek, sentado frente a ella, sin poder mirarme a los ojos. Esperé a que retiraran el plato principal, luego me puse de pie y dije: «Quería que todos estuvieran aquí porque las personas en esta sala me importan, y creo que merecen ver lo que encontré». Conecté el celular al adaptador HDMI en la mesa. El video del pasillo se reprodujo en la pantalla del televisor detrás de mí. 22 segundos. Mi madre, en la bata de Derek, aplicándose color en su propio pómulo. Derek agarrándola de la muñeca. Ella soltándose. El reloj en la esquina inferior de la pantalla marcando las 4:11 p.m. Escuché a Noelle hacer un sonido. Noelle, la mejor amiga de mi madre de 20 años, empujó su silla hacia atrás despacio. La miró como si estuviera viendo a una extraña con una cara conocida. Luego dijo: «Diane, ¿cuántas veces te defendí?» Mi madre abrió la boca. Noelle recogió su bolso. «Antes pensaba que la gente te malentendía», dijo. «Ahora creo que eran demasiado amables». Y se fue.
Ese fue el primer momento en que mi madre se vio asustada. Dije, esa fue la tarde en que me dijo que él la había golpeado. Mi madre empezó a hablar. Levanté una mano. No he terminado. Les mostré los mensajes de texto. No leí cada línea en voz alta, no lo necesitaba. Les mostré las capturas de pantalla de la progresión, las semanas de manipulación calculada, la noche a finales de marzo en que la resistencia de Derek finalmente se rompió. Mostré las marcas de tiempo, mostré los patrones. Dije, esto es lo que pasó en mi casa durante 9 semanas. La cara de mi madre se había quedado completamente quieta. Luego mostré los correos electrónicos, las deudas, las preguntas sobre bienes raíces, las consultas sobre derecho de familia. Dije, ella no quería a mi esposo, quería mi casa, quería destruirme y volverme dependiente, y estaba dispuesta a usarnos a los dos para lograrlo. La sala estaba en silencio. El tipo de silencio que tiene peso. Mi tía Patricia miraba la mesa. Creo que siempre había sabido de lo que mi madre era capaz. Creo que simplemente estaba aliviada de que alguien más por fin pudiera verlo también. Derek pensó que la verdad sobre mi madre compensaría su parte en todo esto. Pensó que una vez que yo mostrara lo que ella había hecho, sus propias decisiones quedarían reducidas a casi nada. Estaba equivocado. Mostré sus mensajes por separado, no para humillarlo de manera teatral, sino porque sus padres estaban en esa sala, y eran buena gente, y merecían entender en quién se había convertido su hijo durante esos meses. Mostré el mensaje donde él escribía, «Me haces sentir como una persona diferente». Mostré el mensaje donde acordaba verse con ella, 2 veces, en la casa mientras yo estaba en el trabajo. Mostré el mensaje que le mandó 4 días después del incidente, que decía, «Lo siento, no pude protegerte mejor». Luego mostré el mensaje que acabó con cualquier simpatía que alguien pudiera haberle guardado todavía. Era de Derek a mi madre. Después de esto, paramos. Solo necesito una noche más en la que no me sienta el malo de la historia. El padre de Derek se puso de pie. No de manera dramática, no en voz alta. Solo se puso de pie, miró a su hijo y dijo, «Te convertiste en el tipo de hombre que te advertí que no fueras». Derek bajó la cabeza. Y por primera vez esa noche se veía más pequeño que mi madre. Ellen se tapó la boca con ambas manos, no como una mujer viendo a su hijo cometer un error, como una mujer dándose cuenta de que había criado a un hombre capaz de sentarse en la mesa de otra mujer, traicionar a su esposa en su propia casa, y aún así esperar que alguien lo compadeciera. Ese fue el momento en que entendí algo. Derek no había sido arrastrado hacia esto. Había entrado despacio, una respuesta a la vez, y cuando la puerta se cerró detrás de él, seguía queriendo que alguien lo llamara buen hombre. Derek firmó los papeles del divorcio el lunes siguiente. No disputó nada. Creo que una parte de él entendía que disputarlo, pelear por algo después de lo que había hecho, habría sido su propia forma de obscenidad. Su madre me llamó 2 semanas después y lloró por teléfono. Ese fue el único cierre que obtuve de ese lado de la mesa, y fue suficiente. Fue más de lo que esperaba, y más de lo que su hijo merecía. Mi madre intentó quedarse, de verdad lo intentó. Se quedó sentada en esa mesa de la cena, después de que todos habían empujado sus sillas hacia atrás, y me miró y dijo, «Soy tu madre, Cassie». Le dije, «No, fuiste mi primer acosador con el título de madre». Le dije, «Tus cosas van a estar en cajas en el porche mañana por la mañana». Dijo, «¿No lo dices en serio?» Le dije, «Sí, lo digo». Intentó llorar. Del tipo real, esta vez, o algo que se acercaba más a eso. Dijo que había cometido errores, que sabía que había cometido errores, que estaba sola y se había descontrolado y necesitaba ayuda. Le dije, «Sé que necesitas ayuda. Yo no soy la persona indicada para dártela». Intentó alcanzarme y yo me moví hacia atrás. Le dije, «Pasé 31 años tratando de entender por qué estar cerca de ti siempre me dejaba sintiéndome con menos de lo que había traído. Ahora lo entiendo. Siempre estabas compitiendo, y cuando se te acabaron las cosas que quitarme, empezaste con mi matrimonio». Dijo, «Eso no es justo». Le dije, «Llama a Noel. Sospecho que ella tendrá algo que decir».
Pero Noel no le estaba hablando. Su personaje perfectamente construido, la sobreviviente herida y elegante, la madre devota, la mujer que había pasado por tanto, se había derrumbado. No porque yo hubiera gritado, o publicado en redes sociales, o la hubiera humillado públicamente por deporte, sino porque las personas que mejor la conocían habían visto el video, habían leído los mensajes. La habían visto sentarse en mi mesa de cena sin pestañear, mientras una sala llena de gente absorbía lo que había hecho. Habían visto su cara cuando el video se reprodujo, sin sorpresa, sin horror, solo cálculo. Ese fue el momento en que todos en esa sala entendieron quién era realmente Diane Calloway. Se mudó a la mañana siguiente. No la ayudé a cargar nada. 3 días después volvió, sin maquillaje, sin perfume, sin vestido gris claro. Solo una mujer parada en mi porche con 2 maletas y ningún lugar hermoso donde actuar. Dijo, ¿de verdad le dejarías a tu propia madre sin nada? La miré por un momento largo. La mujer que había intentado quitarme al esposo, la habitación, la casa, el dinero y la cordura, y le dije, no, Diane, te estoy dejando con todo lo que elegiste. Luego cerré la puerta. Y no fue con suavidad. Pensé que había terminado. Pensé que lo había encontrado todo. 7 semanas después, estaba limpiando las últimas cosas de Derek del garaje cuando encontré una tablet vieja suya. Era uno de esos aparatos baratos que había dejado de usar años atrás. La pantalla estaba llena de polvo. La batería estaba muerta. Por poco la meto directamente en la caja de donaciones, pero por alguna razón la cargué. Quizás fue instinto. Quizás fue paranoia, quizás fue esa parte de mí que ya había aprendido que la traición nunca te da la verdad completa la primera vez. Cuando la tablet finalmente encendió, el correo electrónico de Derek todavía estaba sincronizado. Me quedé mirando la bandeja de entrada por un buen rato. Luego busqué el nombre de mi madre, Diane. Y ahí estaba, un hilo de correos electrónicos de octubre del año anterior. 4 meses antes de que se mudara a nuestra casa. 4 meses antes de los desayunos, 4 meses antes de la bata, 4 meses antes de la marca falsa, 4 meses antes de que mi madre estuviera en mi cocina haciéndome creer que mi esposo la había golpeado. El asunto era simple, algo en lo que he estado pensando. Mi madre le había escrito a Derek directamente, no a través de mí, no por accidente, no como algún mensaje familiar inofensivo, directamente a su correo del trabajo. No voy a repetir el correo completo, no lo necesito. En 3 oraciones entendí exactamente lo que era. Estaba probando la cerradura antes de siquiera caminar por la puerta. Escribió sobre cuánta presión debía sentir él estando casado con una mujer más joven. Escribió sobre cómo yo probablemente no entendía lo que era ser un hombre de su edad, que todavía necesitaba sentirse deseado, poderoso, que alguien lo mirara como si importara. Y luego escribió una oración que me revolvió el estómago. Si casi no sabe apreciar lo que tiene, eventualmente alguien lo hará. La leí 3 veces. No porque no la entendiera, porque sí la entendía. La respuesta de él llegó 3 días después. No creo que esta conversación sea apropiada. Por un segundo casi sentí alivio. Casi. Luego vi la respuesta de ella. Entendido, pero creo que sabes que tengo razón. Y después de eso, nada. Ninguna respuesta de él, ningún enfrentamiento, ninguna advertencia para mí, ningún «tu madre me mandó algo raro», ningún «casi, necesitamos hablar». Nada. Durante 4 meses, guardó ese correo como un secreto dentro de nuestro matrimonio y me dejó sentarme frente a mi madre en cenas, celebraciones, llamadas telefónicas, cumpleaños, como si ella no hubiera extendido ya la mano hacia mi vida y tocado algo que no tenía ningún derecho de tocar. Pero lo peor no fue su correo. Fue el borrador de él. Había un mensaje no enviado guardado en la tablet. No sé si lo escribió para sí mismo. No sé si lo escribió para ella y perdió el valor de mandarlo, pero decía, casi no puede enterarse de esto. Si se da cuenta, nunca me va a volver a mirar igual. Esa oración destruyó la última versión limpia que me quedaba de él, porque significaba que él lo sabía. Antes de los desayunos, antes del perfume, antes de las conversaciones nocturnas, antes de la bata,
Antes de la marca falsa, antes de que mi madre se instalara en mi habitación, él sabía exactamente lo que era esto. Sabía que mi madre estaba cruzando un límite. Sabía que yo merecía saberlo. Y eligió el silencio, porque el silencio lo protegía a él, no a mí. Esa fue la parte que finalmente lo aclaró todo. Mi madre encendió el fuego en octubre, pero Derek olió el humo, lo vio, entendió lo que significaba, y en lugar de advertirme, en lugar de cerrar la puerta, en lugar de proteger el matrimonio que decía amar, esperó. Luego, cuando ella se mudó a nuestra casa en febrero y ya no necesitó el correo electrónico, él dejó que todo empezara de nuevo en persona. En mi cocina, en mi pasillo, en mi habitación. Fue ahí cuando dejé de verlo como un hombre que había caído en una trampa. No estaba atrapado, estaba tentado. Y hay una diferencia. Mi madre fue calculada. Derek fue débil. Pero la debilidad no es inocencia. Él tuvo una oportunidad en octubre. Pudo haberme dicho. No lo hizo. Tuvo una oportunidad en febrero. Pudo haberse mantenido distante. No lo hizo. Tuvo una oportunidad cada vez que ella le mandaba un mensaje, cada vez que lo halagaba, cada vez que lo hacía sentir como el hombre que él quería creer que todavía era. Y cada vez eligió la versión de sí mismo que recibía atención, no la versión que tenía esposa. Esa fue la pieza final, la pieza que reencuadró toda la historia desde el principio. Mi madre no simplemente entró a mi matrimonio y lo destruyó. Primero tocó la puerta, y mi esposo la escuchó. Simplemente nunca me dijo que había alguien en la puerta. Cuando terminé de leer ese borrador, ya no estaba llorando. No estaba temblando. No estaba enojada de la manera en que lo había estado antes. Había terminado. Completa. Total. Irrevocablemente terminada. Porque la verdad al final era simple. Mi madre intentó robarme la vida. Y mi esposo la ayudó fingiendo que no veía sus manos en la puerta. La gente todavía me pregunta si fui demasiado lejos. Mi madre le dice a la gente que la destruí por un mal periodo en su vida. Dice que fui cruel. Dice que la humillé. Dice que olvidé que era mi madre. Hay gente que le cree. Siempre habrá gente que le crea. Pero ya no necesito que todos me crean. Las personas que importaban vieron la verdad con sus propios ojos. Vieron el video. Vieron los mensajes. Vieron las deudas. Vieron el plan. Y lo más importante, vieron su cara cuando salió la verdad. Sin arrepentimiento, sin vergüenza, cálculo. Esa fue la parte que ninguna captura de pantalla podía explicar mejor, porque cuando alguien es descubierto destruyendo a alguien que dice amar, la primera emoción real no debería ser molestia porque la evidencia es clara. Mi madre perdió a su público esa noche. Derek perdió su excusa. Y yo perdí la última versión de mí misma, que todavía quería que alguno de los dos me lo explicara de una manera que doliera menos. No había explicación más suave, no había malentendido, no había un error trágico que se salió de control. Mi madre quería ser la víctima, Derek quería ser el hombre que fue manipulado. Los dos querían una versión más amable de la verdad. Así que les di lo único que ninguno de los dos podía sobrevivir, la real. No los perdoné. No porque sea rencorosa, sino porque perdonarlos habría sido otro cuarto que ellos esperaban que yo limpiara después de haberlo destruido. Ellos hicieron el desastre, mintieron en él, actuaron en él, me invitaron a sentirme culpable por notarlo, y cuando finalmente prendí las luces, me odiaron por el brillo, no por la verdad, por el hecho de que dejé de dejarlos esconderse de ella. Mi casa está en silencio ahora, mi madre no está en mi habitación. Derek no está en mi pasillo pretendiendo que el silencio es inocencia, y ya no me despierto preguntándome qué parte de mi vida es real. Ese es el castigo que la gente no siempre entiende. No tuve que arruinarlos, simplemente me alejé. Y sin mí ahí para creer la actuación, financiar el daño, perdonar la traición y cargar la vergüenza, se quedaron solos exactamente con lo que eligieron. Mi madre obtuvo la soledad que creó. Derek obtuvo la reputación que se ganó, y yo obtuve lo único que los dos intentaron quitarme con más fuerza. Recuperé mi vida. Entonces dime con honestidad, ¿me equivoqué al exponer a mi propia madre frente a todos? ¿Debí haberla protegido porque me dio la vida? ¿O ser madre hace la traición peor, no más fácil de perdonar? ¿Y qué hay de Derek? ¿Fue manipulado?
¿O simplemente era un hombre débil al que le gustaba sentirse deseado hasta que tuvo que pagar el precio? ¿Tú habrías puesto ese video en la cena? ¿O te habrías ido en silencio y los habrías dejado conservar su reputación? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque sé que va a haber opiniones divididas en esto. ¿Crees que fui demasiado lejos? Dilo. Quiero saber dónde trazas la línea. ¿Crees que Diane se lo buscó? ¿Que no pudo haber terminado de otra manera? Cuéntame. ¿Derek fue una víctima o simplemente un hombre cobarde que eligió el camino fácil hasta que ya no hubo salida? También quiero leer eso. Si este final te pegó fuerte, dale like al video. No cuesta nada, y significa que esta historia llegó a donde tenía que llegar. Y si quieres seguir escuchando historias sobre traiciones, secretos familiares que nadie se atreve a decir en voz alta, lealtades rotas y justicia que se siente ganada de verdad, suscríbete. Hay mucho más. Mira otro video en el canal si todavía tienes ganas de más historias, donde la verdad no se queda enterrada para siempre. Nos vemos en los próximos videos.